Muy buenas tardes, soy Marcos Barrientos, director de Cambiemos Chile. Invitamos a que visiten nuestro sitio web cambiemoschile.wordpress.com y también que visiten nuestro foro, nuestra página y aporte con sus ideas y propuestas. También lo invitamos a que nos sigan a nuestro Twitter, @CambiemosChile, nuestro perfil de Google Plus y Facebook. En esta oportunidad vamos a analizar las consecuencias negativas del crecimiento económico desmesurado que estamos viviendo y sus consecuencias, digamos, en el aspecto del medio ambiente. Cómo, ¿no es cierto?, ha incidido en aumentar las emisiones de dióxido de carbono y, y la necesidad de cambiar la matriz energética del país. En el primer video vamos a ver una introducción a esta consecuencia del crecimiento económico, cómo ha hecho que las centrales termoeléctricas y hidroeléctricas y especialmente aquellas relacionadas a combustibles fósiles están proliferando y son una amenaza al futuro. Y en segundo lugar, en el segundo video vamos a presentar nuestra propuesta de por qué creemos que la energía nuclear debe implementarse como mayor manera en energía eh, eólica y solar. En el video vamos a ver entonces las consecuencias negativas del crecimiento económico en base a combustibles fósiles. Finalmente aquí vemos el crecimiento del PIB real de los Estados Unidos. Vemos una tendencia de 1950 a 1970 que tiene un crecimiento muy leve. Ya de pasado los 60 vemos un mayor crecimiento y posteriormente los 70 crecimiento real muy grande, muy potente, siendo que ha traído muchos beneficios a la raza humana, pero lamentablemente se ha sustentado en la quema de combustibles fósiles, que hoy en día nos está pasando la cuenta y estamos a punto de llegar a un punto de no retorno y debemos hacer grandes reformas, cosas que no se han discutido en algunos canales de televisión y es necesario tratarlos en Cambiemos Chile. Primeramente vamos a mostrar, ¿no es cierto?, ahora el crecimiento del PIB del mayor futuro en el mundo, el mayor crecimiento futuro que está en China e India, después de Estados Unidos. Si bien China no está en el segundo lugar en PIB, el futuro con la tasa de crecimiento que tiene ahora lo va a sobrepasar. Aquí vemos, ¿no es cierto?, el crecimiento de 1980 aproximadamente, con reformas orientadas hacia una apertura del mercado en China. Crece el país, el PIB en tan solo 10 años se duplica el PIB, y posteriormente en 10 años más crece 50% y del año 98 hasta el 2004 casi se duplica nuevamente a una tasa exponencial muy fuerte y que ha sin duda traído mucha prosperidad a los países, pero sentada en la quema de combustibles fósiles y de gas, ¿no es cierto?, que tiene un altísimo costo ambiental para el mundo y que hoy en día, según nuestras perspectivas, no se está tratando como debe ser y es una amenaza para las futuras generaciones. Aquí vemos, producto de este crecimiento económico, ha traído consecuencias en la emisión de carbono a nivel global. Vemos, ¿no es cierto?, este es total, que ya pasado el año 2000 eran 9 billones de toneladas métricas de carbono. Vemos, ¿no es cierto?, petróleo y carbón, las dos grandes fuentes de contaminación. Cabe destacar que hoy en día es muy necesario, ¿cierto?, implementar los autos eléctricos, dejar de utilizar el petróleo, transformando esa industria para reducir lo más posible estas emisiones del petróleo que vamos a ver en el futuro cómo nos están destruyendo el futuro de todos nuestros hijos y nuestras generaciones. Y que no puede ser que el lobby de grandes empresas y consorcios haga que se proteja a, sus intereses en desmedro de la salud humana. Vemos entonces como el petróleo y el carbón, el petróleo en línea azul y el carbón verde, son las grandes amenazas en la contaminación. Producto de este crecimiento y este alto consumo de combustibles fósiles, vemos aquí la tendencia de crecimiento anual
en emisiones de dióxido de carbono desde 1971 a 2009. Aquí vemos, ¿no es cierto? Bueno, había mostrado aquí en azul los países de OECD de América, Estados Unidos, Canadá y México, creciendo fuertemente en esta zona, ¿cierto? Desde los años 83 a 2006. Vemos aquí Asia, color verde clarito, como crece fuertemente, ¿no es cierto? Desde el año 71 a 2009, triplicándose, multiplicándose por 6 veces las emisiones. Vemos a China también, ¿no es cierto?, como se multiplicó desde el 71 al 95 en 3 veces, y del 2001 al 2009 hasta el 2006 en 2 veces, en tan solo 5 años, y ya tiene un crecimiento desproporcionado. Este crecimiento desproporcionado en Producto Interno Bruto ha hecho cierto mayor consumo de combustibles fósiles, y esto ha significado una mayor emisión de dióxido de carbono, atrayendo efecto gas invernadero y aumentando el dióxido de carbono atmosférico, que se mide en Mauna Loa en Hawái. Vemos desde 1960 a 2010 como la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha tenido una tendencia muy fuerte de 310 a 390, como ha aumentado este dióxido de carbono. Vemos aquí la historia del dióxido de carbono y flujo de carbono, aquí por la quema de combustibles fósiles. En esta parte vemos como el año 1950, el año 2000, se multiplica por 6 la quema de combustibles fósiles, y el flujo también aumenta a 4 veces. Aquí vemos también la concentración de dióxido de carbono, como está la misma correlación en unidades por millón. ¿Qué significaba esto? Ha significado un aumento de temperatura, que vemos una reconstrucción de temperatura en los 2 milenios anteriores. Del año 0 al año 2000 vemos, y como en el periodo caliente de la edad medieval, subió un poco la temperatura, después bajó con una pequeña época de hielo muy leve. Vemos aquí con la revolución industrial ya estamos en niveles peak. Esto es lo que se refiere a la temperatura reconstruida, estamos en niveles peak de temperatura. Aquí vemos anomalías de temperatura global desde 1880 a 2010. Estas son anomalías de la temperatura, vemos desde 1880, como aumenta un poco las anomalías a 1940, ya vemos un aumento de menos 0,4 a 0 a más 0,2. Después corrige un poco, se estabiliza en 0, y de 0 a la época ya estamos en más 0,6. Sin duda aumentado el dióxido de carbono, eso conlleva aumentar la temperatura. Y aquí vemos los glaciares. Este es un balance de masa de los glaciares, como ha disminuido el promedio del grosor de los glaciares, como está a la baja desde las décadas, y esto por mayor calentamiento del dióxido de carbono. Aquí hemos visto entonces en esta introducción a este video cómo el crecimiento económico desmesurado conlleva a un desmesurado, ¿no es cierto?, también consumo de combustibles fósiles, y eso nos lleva a una contaminación muy fuerte, y en consecuencia aumenta la temperatura, y el aumento de la temperatura aumenta el calentamiento global, que las estaciones se hacen más marcadas, que disminuye el agua, que la contaminación afecta a todas las partes de la vida, y que supone una crisis a todos nosotros, y que también el agua hace que se contamine y que sea muy escasa a futuro, y hay una crisis del agua. Entonces es necesario cambiar la política de crecimiento, en reemplazar las quemas de combustibles fósiles por energía nuclear, energía limpia y energía solar y eólica. Ahora vamos a terminar este video para empezar el segundo video explicando la segunda parte. Muchas gracias por su tiempo, hasta luego.